Hoy vamos a seguir practicando los tiempos del pasado, el imperfecto y el indefinido sobre todo. Y lo vamos a hacer escuchando un texto que yo os voy a leer, una historia que yo os voy a leer, de dónde estaba yo, de cuál fue mi experiencia el 11 de septiembre de 2001. Ich werde den Text zweimal vorlesen. Das erste Mal in normalem Tempo, das zweite Mal langsamer, ziemlich langsam. Wenn du das erste Mal alles verstehst oder fast alles, dann musst du dir die zweite Version, die langsame Version, nicht anhören. Aber wenn du merkst, dass du das nicht verstehst, dass du Probleme hast, dass es dir schwer fällt, dann versuch es mit der langsameren Version. Da kannst du da mehrmals hören und wenn du merkst, jetzt verstehe ich schon, dann kannst du die schnellere Version hören. Es gibt wie bei jeder Lektion eine PDF-Datei mit der Transkription, also mit dem Text, mit Vokabel und mit den Fragen, die ich am Ende stellen werde. In den Shownotes dieser Folge, in der Information, in der Beschreibung dieser Folge sind alle Links da. Immer bei jeder Folge sind alle Informationen da, auch meine E-Mail-Adresse, meine Webseite und so weiter. Muy bien, pues entonces vamos a ello. Vamos a concentrarnos y empezamos. El 11 de septiembre del año 2001 cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. Desgraciadamente, es una fecha que ha pasado a la historia y que ha quedado grabada en el recuerdo de casi todas las personas. ¿Dónde estaba yo el 11 de septiembre del año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Cómo lo viví yo? Os voy a contar mi experiencia. En el año 2001 yo vivía en Madrid. Vivía sola en un apartamento y este detalle que voy a contar ahora es muy importante para la historia. No tenía televisión. Por supuesto, tampoco tenía internet en casa. Solo tenía un móvil muy sencillo con el que podía hacer llamadas y enviar mensajes de SMS y nada más. En esa época en la que yo vivía en Madrid, trabajaba por las mañanas en una oficina y por las tardes asistía a un curso en la universidad. Yo recuerdo que ese día no me encontraba bien. Estaba algo resfriada, no me acuerdo exactamente, pero tenía un poco de gripe o fiebre y me quedé en casa. Supongo que llamé al trabajo y dije que no iba a ir, que estaba enferma. Lo que sí sé es que pasé todo el día en casa sola, durmiendo bastante porque estaba cansada y me sentía mal. No hablé con nadie en todo el día y aunque vi que tenía varias llamadas de una amiga en el móvil, no la llamé porque creí que no era nada importante. Por lo tanto, yo puedo decir que no me enteré del atentado terrorista de ese día en Nueva York. Al día siguiente, bajé por la mañana a tomar un café al bar de al lado de mi casa, me senté en la barra, cogí el periódico para echarle un vistazo y vi todas esas fotos horrorosas, horribles y los titulares tremendos y claro, no entendía nada. El camarero no podía creer que yo no sabía nada de lo que había pasado el día anterior. Estuvimos hablando un rato, también con otras personas que estaban en el bar y ya me puse al día. Después recuerdo estar en el trabajo y en la universidad y que todo el mundo hablaba sobre lo que había pasado, todo el mundo estaba conmocionado por la noticia y nadie se lo podía creer. Parecía como una película de terror. Todo muy irreal, muy difícil de comprender y de asimilar. Por la noche llamé a mi amiga por teléfono y me contó que los padres de su novio estaban esos días en Nueva York y que todavía no habían podido hablar con ellos. Estaban muy preocupados porque ya habían pasado más de 24 horas y todavía no tenían ninguna noticia de ellos. Afortunadamente, unas horas más tarde, los padres de su novio se pusieron en contacto y todo estaba bien. Resumiendo, yo puedo decir que no me enteré de la noticia, al menos no el mismo día en que sucedió. Hoy en día parece difícil no enterarse de algo inmediatamente,
pero hace unos años todavía era posible. Yo creo que hay algunas noticias tan devastadoras que es una suerte tardar mucho en enterarse. En el año 2001 yo vivía en Madrid. Vivía sola en un apartamento y este detalle que voy a contar ahora es muy importante para la historia. No tenía televisión. Por supuesto, tampoco tenía internet en casa. Solo tenía un móvil muy sencillo con el que podía hacer llamadas y enviar mensajes de SMS y nada más. En esa época en la que yo vivía en Madrid, trabajaba por las mañanas en una oficina y por las tardes asistía a un curso en la universidad. Yo recuerdo que ese día no me encontraba bien. Estaba algo resfriada. No me acuerdo exactamente, pero tenía un poco de gripe o fiebre y me quedé en casa. Supongo que llamé al trabajo y dije que no iba a ir, que estaba enferma. Lo que sí sé es que pasé todo el día en casa sola, durmiendo bastante, porque estaba cansada y me sentía mal. No hablé con nadie en todo el día y aunque vi que tenía varias llamadas de una amiga en el móvil, no la llamé porque creí que no era nada importante. Por lo tanto, yo puedo decir que no me enteré del atentado terrorista de ese día en Nueva York. Al día siguiente, bajé por la mañana a tomar un café al bar de al lado de mi casa. Me senté en la barra, cogí el periódico para echarle un vistazo y vi todas esas fotos horrorosas, horribles y los titulares tremendos. Y claro, no entendía nada. El camarero no podía creer que yo no sabía nada de lo que había pasado el día anterior. Estuvimos hablando un rato, también con otras personas que estaban en el bar, y ya me puse al día. Después recuerdo estar en el trabajo y en la universidad, y que todo el mundo hablaba sobre lo que había pasado. Todo el mundo estaba conmocionado por la noticia, y nadie se lo podía creer. Parecía como una película de terror. Todo muy irreal, muy difícil de comprender y de asimilar. Por la noche llamé a mi amiga por teléfono y me contó que los padres de su novio estaban esos días en Nueva York y que todavía no habían podido hablar con ellos. Estaban muy preocupados porque ya habían pasado más de 24 horas y todavía no tenían ninguna noticia de ellos. Afortunadamente, unas horas más tarde, los padres de su novio se pusieron en contacto y todo estaba bien. Resumiendo, yo puedo decir que no me enteré de la noticia, al menos no el mismo día en que sucedió. Hoy en día parece difícil no enterarse de algo inmediatamente, pero hace unos años todavía era posible. Yo creo
que hay algunas noticias tan devastadoras que es una suerte tardar mucho en enterarse. Muy bien, pues ya hemos finalizado la lectura del texto, de la narración, las 2 veces, la primera vez más rápido, la segunda vez más despacio. Ahora, para terminar, voy a leer 5 preguntas sobre el texto. ¿Ya? Las preguntas las vamos a responder en el siguiente podcast, en la siguiente lección. Ustedes pueden contestar de forma oral, de forma escrita, las preguntas. Ja, Sie können diese Fragen beantworten, schriftlich oder mündlich. Und anhand dieser Fragen können Sie den Text wiedergeben, wiedererzählen. Ja, können Sie so als Sie eine dritte Person die Geschichte oder den Text erzählen, was ich da erlebt habe an diesem Tag. Muy bien, vamos con las preguntas. La primera pregunta. ¿Dónde vivía yo en el año 2001 y a qué me dedicaba? ¿Dónde vivía yo en ese año, en el año 2001, y a qué me dedicaba? ¿Sí? ¿Tenemos la pregunta? Vale, pues vamos con la segunda. ¿Por qué no me enteré de la noticia del atentado el día en que sucedió? ¿Por qué no me enteré ese día? ¿Qué pasó? 3. ¿Cuándo lo supe? ¿Cuándo me enteré y cómo? ¿Cuándo me enteré y cómo? 4. ¿Cómo reaccionaron las personas con las que hablé ese día? ¿Cómo era el ambiente, die Stimmung, el ambiente? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo reaccionaron las personas con las que hablé ese día? Y la última pregunta, la pregunta número 5, ¿a quién llamé por la noche y qué me contó? ¿Sí? Dann versuchen Sie, diese Fragen zu beantworten, schriftlich, mündlich. Ja, die Geschichte wieder zu erzählen ist eine Geschichte in der Vergangenheit. Also müssen wir achten, imperfekt indefinido. Wenn Sie den Text haben, wenn Sie die Transkription haben, dann lesen Sie den Text durch und achten Sie bei bestimmten Sätzen, wo indefinido und imperfekt vorkommt, und überlegen Sie, ob Sie verstehen. Ja, nicht den Sinn verstehen Sie schon, das weiß ich, sondern ob Sie verstehen, warum da Imperfecto oder warum da Indefinido vorkommt. ¿Sí? Muy bien, pues esa es la tarea, das ist die Aufgabe. Ja. Bis zum nächsten Podcast, hasta la próxima lección. Muy bien, pues que les vaya muy bien a todos, nos escuchamos próximamente y hasta muy pronto. Chao, adiós, adiós.